El primer periodo intermedio, la primera desfragmentación política de Egipto. Tras hablaros de la literatura apocalíptica egipcia, debemos darle un contexto histórico y explicar bajo qué circunstancias apareció esta. Nos situamos en el final del Reino Antiguo. El Reino Antiguo sentó las bases del ideario egipcio, una época donde el poder del faraón era más divino que terrenal. Por entonces los egipcios vivieron la primera desfragmentación política de su historia. La explicación del porqué de la creación del Estado egipcio es muy compleja. Sigue siendo muy discutido porque sigue habiendo múltiples teorías sobre el motivo y las causas que llevaron al derrumbamiento del Estado centralizado egipcio, como por ejemplo el largo reinado del último monarca del Reino Antiguo, Pepi II. También existieron cambios climáticos, posibles presiones extranjeras y un largo etcétera. Esta amalgama de sucesos llevó a la caída del Reino Antiguo y comenzamos en el primer periodo intermedio. Se caracteriza por ser una época de descentralización política, sin un estado central ni un único núcleo de poder en todo el Nilo. Tradicionalmente se le denomina como una época oscura, sin embargo, las últimas investigaciones no parecen indicar esto. Es una época de transformaciones, de cambios. Algunos malos, pero otros no tan malos. Como por ejemplo un gran desarrollo cultural en todas las zonas de Egipto, no solo donde estaba la corte. La pérdida de control real del faraón fue sustituyéndose por los poderes locales, que fueron ganando poder frente al poder central, al actuar verdaderamente sobre los problemas de la población, y alejando así la figura del faraón, convirtiéndola en una figura casi ineficaz. Agravado por los cambios climáticos que ya hemos mencionado, provocaron una escasez de crecidas y precipitaciones, sumándole las presiones nómadas que desbordaron a un estado ya casi inexistente. Como ya hemos dicho, es una época de cambios y novedades, pues a nivel social y cultural estamos ante uno de los grandes giros radicales en la historia de Egipto. Un periodo de renovación política que entró en conflicto con el modo de desarrollar que existía hasta ese momento. Surgen las nuevas élites locales, independientes, al mismo tiempo que la nobleza provincial gana peso y poder, consiguiendo tener nuevos horizontes hasta entonces desconocidos para ellos. Como ya hemos mencionado, la cultura vive un renacer, deja de monopolizarse en los centros culturales donde estaba la élite de palacio y sale hacia las provincias. La desaparición del poder central y los antiguos circuitos culturales de palacio permitió que las provincias pudieran desarrollar un gran avance cultural de forma autónoma. Es cuando los nomarcas, gobernadores de nomos o provincia, aparecen como protagonistas. Pero es en este momento cuando van tomando conciencia de su poder, y en ausencia de un poder central controlador, se erigen como auténticos reyes de sus provincias. No hay intento de sustitución de la monarquía por parte de esos nomarcas, al menos en un principio, sino que estos poderes lucharon por hacerse con el control de sus propios nomos, de sus propios territorios. Unos para ganar más control y otros sí llegaron a considerarse finalmente auténticos reyes. Y aunque no todos están de acuerdo, sí que hay cierto consenso para asegurar que estos textos se refieren a esta época, cuando hablamos de un Egipto en caos. No necesariamente son verídicos históricamente, pero sí hablan de un periodo que quedó en el recuerdo de la memoria egipcia.